Hola Raquel. Vale. Hola Marta, hola oyentes. Si estáis escuchando nuestro podcast por primera vez o estáis escuchando este episodio sin haber escuchado el episodio anterior, que sepáis que esta es la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Noura Marlamarty y os recomendamos, para que entendáis mejor el contexto de la entrevista, que os escuchéis primero el primer episodio, que además es súper interesante. Kandinsky también empezó estudiando Derecho. Hay una cosa también muy guay que creo que es muy interesante, y es que nosotros hoy, ahora mismo leemos a Simone de Beauvoir, leemos a Simone Weil, leemos a Hannah Arendt, y son mujeres que tuvieron, que leemos a posteriori. Y sin embargo hay algo de cuando tú, sinceramente muy consciente, empiezas a configurarte un poco como referente, y es que tú sigues haciendo camino mientras la vida sigue pasando. Entonces, yo creo que el único ejercicio que yo he hecho todo el tiempo con el activismo es un ejercicio de honestidad muy grande con respecto a mí misma y a seguir realmente planteándome, y incluso en lo incómodo, ¿no? Es como, claro, yo también quiero decir que la esclavitud se ha abolido excepto para las mujeres, pero no puedo decirlo por una cuestión de responsabilidad social que yo creo que tengo y que creo que merece que realmente seamos críticas con hacia dónde llevamos los discursos que queremos constituir para que los hereden las siguientes generaciones. O sea, yo creo que es importante e imprescindible cuidar el proceso también de la construcción de las ideas. Y yo no quiero construir ideas en base a hechos que no están empíricamente demostrados. Está empíricamente demostrado lo que pasa con la jerarquía de sexos, pero luego creo que una feminista no puede ser una feminista autoconvencida, tiene que ser una feminista que haga mucha autocrítica, porque el mundo cambia, porque estamos en constante evolución, y a mí eso no me exime de no estar en constante evolución. ¿Pienso parte de buenas de la mayor parte de las cosas que he pensado siempre? Sí, pero es verdad, por ejemplo, que ante un acontecimiento tan flagrante y tan obvio como ha sido, por ejemplo, la cuestión de Palestina, para mí ha sido una antes y un después muy grande en mi relación para con el feminismo, por ejemplo. O sea, yo no creo en un feminismo que no sea un feminismo humanitario. Y a lo mejor esta premisa, y para mí era igual de importante esto hace 3 años con Afganistán que ahora. Hace 3 años hubo un apoyo que hoy no lo hay. Entonces mi perspectiva sobre qué tanto es humanitario o no el feminismo tiene derecho también a ser modificada. Entonces creo que al final, Total. y esto es bonito también, yo creo que sigo creciendo y sigo madurando en el ejercicio de hacer feminismo también, o de creer en los derechos humanos y de creer en los derechos de las mujeres. Y eso permite que otros también podáis vivirlo simultáneamente. Y creo que es lo interesante. Creo que cuando tú escuchas a la misma persona decir lo mismo de los 20 a los 28 años, es que realmente no ha podido contrastar buena parte de lo que piensa consigo misma con los cambios mundiales que ha dado la vida, ¿no? Y creo que eso es ser también justos con la gente que te escucha, ¿no? El derecho a cambiar de opinión, creo que es el derecho más importante que podemos tener dentro de la libertad de expresión, pero sobre todo el derecho a ser críticos. O sea, yo creo que si tú no puedes poner en tela de juicio a todo el mundo, tú estás sesgada. Y es así, o sea, y yo hay mucha gente a la que no puedo poner en tela de juicio. Y yo leo el capítulo hoy, a día de hoy, de Simone Weil, de una vida, de una biografía, una señora a la que admiro de forma estrepitosa, y leo cómo esta mujer cuenta cómo Palestina iba a ser, bueno, pues, ¿no? O sea, cómo Palestina es la democracia de Medio Oriente. Y lo leo y soy consciente y lo integro. Y no sería capaz de blanquear abiertamente que Simone Weil era pro-Palestina, porque no es cierto. Y creo que eso es ser justas con nuestra historia también. Y a nosotras nos pasará. Y dentro de 50 años habrá alguien que diga, bueno, pero esta decía no sé qué. Y yo diré, pues probablemente es cierto. Bueno, y ese es el ejercicio. Y el curso han sido 7 meses. Tú, Raquel, ¿tú hiciste la segunda edición o la primera edición? La segunda. Es que claro, esto ha sido un viajazo emocional tan heavy. Yo me lo, o sea, perdón que te interrumpa, pero es que a mí, yo me lo imaginaba, o sea, yo cada vez que, o sea, es como que el mundo ha cambiado, o sea, ha pasado tantas cosas en estos 7 meses, yo cada vez que pasaba algo pensaba, madre mía, el curso de NUR, ¿cómo debe estar? O sea, te lo juro que lo pensaba, tiene que, y de hecho me daba cuenta que el título de tu curso incluso iba cambiando. Sí, 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 O sea, sí. sí. Sí, pero porque al final también,
O sea, Claro. yo creo que el momento lo exigía de alguna forma. O sea, Sí, sí. el tema de la apartheid infantil, por ejemplo, a mí me sale cuando sale el tema de Palestina, que empiezas a ver las estadísticas y dices, espérate, esto es una apartheid infantil. Y vamos a hablar de apartheid de género y no vamos a hablar de una apartheid infantil. Y podemos hacer, o sea, yo puedo hablar de esto mientras está pasando esto, pero, o sea, la justicia hacia las mujeres también es reconocer el dolor por sus hijos. Yo creo que no hay nada más importante. O sea, yo creo que la mayor herramienta que han tenido sobre el dolor de las mujeres ha sido la manipulación a través de los hijos. Bien sea porque a tu hijo le iban a mandar a la guerra, bien sea porque iban a mutilar a tu hija, bien sea, o sea, eso también es justicia. Es una justicia transicional importante. Ha sido muy heavy, muy heavy. O sea, ha sido increíble. He aprendido muchísimo. Ha sido tan ida de olla que cada grupo ha sido tan distinto. O sea, ¿no? Y entonces te das cuenta también de la magia que tiene esto de los encuentros entre mujeres que no tienen nada que ver. Me he dado cuenta de que en verdad solo he sido un puente, pero que luego, o sea, creo que he sido un puente en la medida en que yo siento que necesito puentes y que de alguna forma sentir que yo podía ser puente para otras mujeres era una forma de ver qué impacto podía tener, ¿no? La construcción de esta forma de relacionarnos también como mujeres, ¿no? Y también en creer en la horizontalidad, el creer en compartirse desde lo humano, no desde el vengo a explicaros el origen del universo, porque está más que explicado. O sea, no había nada que yo pudiese contar que no esté al acceso de cualquier persona que quiera ponerse a dedicar a algunos temas. Pero no es quitarle valía a mi trabajo, es reconocer como que yo creo que no era lo que buscabais realmente, ¿no? Ninguna de vosotras en general. No, yo creo que no necesitabais tanto conocimiento como un puente. Y construir esas relaciones en horizontalidad, ¿no? Que creo que es algo que vas perdiendo con el tiempo cuando o sea, como cuando la gente empieza a construir un referente de ti, pero tú sigues teniendo dudas y tú sigues tomando decisiones y piensas que hay decisiones que son más acertadas y decisiones que lo son menos y te apetece seguir construyendo, compartiendo tus dudas con otras mujeres, porque tienes muchas, yo tengo muchas. Y creo que ha sido un honor, ha sido un privilegio, ha sido maravilloso, ha sido muy duro de sostener hasta el final. Pero bueno, creo que ha merecido mucho la pena. Creo que yo he cambiado mucho también en ese tiempo. Y la que empezó no fue la que acabó. O sea, era muy diferente, ¿no? Y también en cada uno de los cursos pasó una cosa y es que yo pensaba que podía tener un guión del curso y no fue real, ni fue posible, ni pasó en ninguna edición prácticamente. En todas las ediciones cada curso fue un curso distinto y esa fue la magia, creo, como haber escuchado a lo que las otras necesitaban y haber decidido mejor para las otras, ¿no? Que creo que es lo que diferencia también el que haya un ejercicio de escucha activa a simplemente soltar una chapa e irte a tu casa, que es como lo que a mí menos me gustaba del mundo de la universidad, por ejemplo, ¿no? Total. Exacto. Entonces, bueno, ha sido increíble. O sea, me ha encantado. Y me cuesta cerrarlo, pero lo necesito. También necesitas ese tiempo para procesar todo lo que ha pasado en el mundo y procesar qué sientes tú y cuál es tu nuevo rol en todo esto, porque no, supongo que no será nada fácil explicar todo lo que ha ido pasando a la vez que tú lo estás viviendo y no tienes siquiera claro quizá cuál es, o sea, en qué momento estás y cuál es tu rol en todo esto, ¿no? Sí, y no lo sé todavía. Creo que no lo sé, que tardaré tiempo en saberlo y que estará bien, como decida lo que decida, ¿no? Pero es verdad que son tiempos de mierda para tomar decisiones y
fue una agonía llegar al final de todas las ediciones. Fue como, Dios, necesito respirar, ¿no? Necesito entender qué está pasando. Y bueno, pero yo creo que también lo notaba en todas las que habéis pasado por el curso, ¿no? O sea, tienen nada que ver cómo empezamos en julio, que cómo llegó ahora. O sea, la desolación también de todas, ¿no? El no entender, el no saber, y el tener que recoger esas sensaciones, ¿no? Porque al final tú estás, todo eso te atraviesa a ti, ¿no? Y las dudas, claro, es que yo también tengo dudas. ¿Y qué hago yo con mis dudas? Pues lo que puedo. Y bueno, y generar, y hay veces que siento que lo he hecho mejor, veces que siento que lo he hecho peor, pero lo he hecho y de hecho es absurdo porque empecé empecé un fin de semana romántico en julio. Es verdad, es que es así. Sí, Encima se sí. lo dije y les dije, chicas, está siendo muy intenso todo. Y acabé ahora en Madrid, o sea, empecé el curso cuando estaba en San Sebastián este verano y acabé de hecho también lo viví en Barcelona, o sea, es como, era una movida, porque a lo mejor me pillaba el curso en Barcelona o en Vitoria o no lo sé, ¿no? O sea, como, pues claro, tú estás trabajando y estás viviendo y tienes que dar un curso y entonces ha sido como increíble, o sea, recuerdo, o sea, vuestra edición fue súper guay, pero luego, es que en cada una como pasaba algo como que decías tú, pero esto, o sea, ¿qué ha pasado, no? O sea, no estoy entendiendo nada. En uno acabamos Sí. como a las 10:30 de la noche, cuando la sesión acababa a las 8:30, en plan de hablar de nada, en plan todo el mundo estaba llorando y yo ya, todo fatal, la vida, el mundo, o sea, fue un puto club de acompañamiento psicológico, o sea, esto Total, en sí. septiembre, hasta septiembre, la vuelta, las madres jodidísimas, las de la universidad cagándose en todo, si alguien había tenido una historia de verano, todo se había acabado en septiembre, o sea, era como drama, pero fue muy bonito, porque hablamos de todo Sí. y hablamos de lo más importante, que era de lo que iba al curso, del dolor de las mujeres. Y eso nos cambió, yo creo que a todas. Entonces, no habrá, de momento, no habrá más ediciones. Creo que el tema del curso de apología de género necesito explicarlo. Quiero escribir sobre ello, pero ya he escrito bastante sobre ello, o sea que necesito como procesar. Creo que me apetece también mucho hablar del mundo de las migraciones, de lo que pasa en fronteras, de los conflictos internacionales desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva internacional. O sea, yo creo que es más importante que una feminista sea una intrusista en todo el resto de disciplinas que especializarse específicamente todo el rato en cada una de las disciplinas en género, ¿no? Sobre todo porque es derecho sobre derecho, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante como que empecemos a ser intrusistas en determinadas disciplinas para que exista una perspectiva de género, ¿no? Una perspectiva feminista. Entonces, bueno, estoy explorando y aprenderé y aquí estaré y lo haré mejor, lo haré peor, pararé. O sea, hay veces que tengo asco a las redes sociales que digo, Dios mío, no quiero más, o sea, me quiero solo ir y no quiero enterarme de nada. Por favor, que esto acabe ya, o sea, en plan, no valgo para esto, o sea, días en los que estoy delante de la cámara y digo, es que no quiero hablar, o sea, no quiero decir nada, siento que no tengo nada que decir y esta es la eterna dicotomía también, como... Y aquí estás, ¿no? También. ¿Cómo? Y aquí estás, ¿no? Hoy aquí charlando más y Sí, más. pero porque o sea, aprendes también a escucharte hasta cierto punto, ¿no? Porque escucharse todo el rato, o sea, yo creo que no sales del bucle si te escuchas todo el rato, pero hay días muy jodidos y días en los que no hay nada que decir. Y ahora mismo, menos aún. O sea, yo... Y en esos días, ¿Cómo? en esos días, ¿quiénes son tus puentes, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres de apoyo que también te ayudan, ¿no? a llevar todo este proceso? Pues es muy guay, porque yo creo que me pasa con la gente a la que quiero en mi vida como con el mundo profesional, ¿no? Que es muy poliédrico, que es muy complejo, que no es tan... O sea, yo tengo a mis amigas del cole de toda la vida, pero luego tengo a mis amigas de la vida, que yo me he ido construyendo de más adulta. Tengo amigos hombres maravillosos también, que creo que para mí ha sido una conciliación maravillosa con los hombres en sí, ¿no? Los hombres que tengo a mi alrededor. Pero creo que el puente es
que la vida sea fácil detrás de todo esto, detrás del ruido, detrás de... O sea, yo creo que la vida tiene que ser fácil porque si no te vuelves loca. Y creo que toda esta gente que a mí me acompaña, o sea, muy pocas veces, y de hecho algunas veces ha pasado, y cuando ha pasado, normalmente pongo muchos límites, pero en mi vida personal, los debates políticos no están encima de la mesa desde la perspectiva de que yo tenga que hacer de activista en mi vida personal. O sea, en mi vida personal soy Nur y con todo lo que eso supone, pero es que creo que hay mucha gente que no tiene eso. Entonces hay mucha gente que pierde el sentido de la normalidad, que es una mierda, porque si tú pierdes el sentido de la normalidad, pierdes el activismo de base, que es ser puente a nivel de persona de a pie de calle, ¿no? Yo creo que eso es lo que eso es lo que me pasa, que tengo gente normal a mi alrededor. Y cuando digo normal, es normal. Gente que levanta a las 8 de la mañana, que va a trabajar, que llega a su casa, que en el caso de mis amigas en pareja, pues están con su novio viendo una película de Netflix comiendo palomitas. En el caso de mis amigas madres, están cogen a sus hijos del cole. En el caso de mis amigos tíos, pues echan una partida de la Play o van al gimnasio, que es lo que hacen todos los hombres de este país. Y ya está, ¿no? Y la vida sigue y todo está bien. Y entonces, claro, yo tengo menos tiempo, o sea, tengo menos espacio para el drama del activista, ¿no? Porque luego también creo que cuando empiezas a valorar las cosas de verdad normales de la vida, del día a día, de lo importante, creo que hay cosas de esta paja activista que se te van. Y es importante, porque si tú te tomas demasiado en serio, te pierdes muchas cosas, ¿no? Porque a ti te ha pasado algo en Instagram, pero es que a la gente le pasa la vida, ¿no? Y es importante que a tu amiga le haya roto el corazón, aunque tú seas activista por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Es verdad. Yeah. Y es importante Sí. que el rato que estás con la hija de tu amiga que tiene 12 años puedas estar hablando con ella y no pensando, es que mi vida es muy complicada porque soy activista y las mujeres están pasando fatal. Bueno, pero tienes una niña enfrente, dedícale tiempo a esa niña, ¿no? O sea, cuida de esto que tienes aquí porque el mundo es lo que es y tú tienes un papel y un rol activo profesionalmente, pero luego tienes una vida personal en la que tienes que estar a la altura de las circunstancias como persona. Y yo creo que hay mucha gente que en este mundo no tiene esto, ¿no? Y es triste, pero pasa. Y es normal también, ¿no? Bueno, y también te debes disfrutar de tu vida, ¿no? Sí, y soy muy disfrutona. Aunque sea de... Muy bien. De hecho, cuento que me lo paso muy bien, porque creo que hay que contar lo bueno, aparte de inventar, o sea, yo no puedo construir un discurso moralista de dolor y de sufrimiento y de cosas si luego no soy capaz de decir que yo puedo seguir viviendo después de contar estas cosas. O sea, yo no puedo cargarte a ti con una mirada hacia el mundo completamente dolorosa si luego no te digo que está bien que entiendas, pero está bien que sigas viviendo, porque yo lo hago. Entonces, me parece, yo creo que, y me lo he planteado muchas veces, parte también de contar mi vida, no contar mi vida, ¿no? Pero parte de enseñar una parte de mi vida en redes sociales, creo que era con esa intención, ¿no? Con la intención de decir, y esto llega un momento del día en el que para, porque para, y no es malo, y en el que yo me maquillo y voy a salir a tomarme un vino con una amiga, porque la vida sigue. Y en verdad a veces es lo jodido, que la vida sigue y que no puedes hacer más y que tienes esa capacidad limitada, ¿no? Pero sobre todo para no construir un concepto de heroína que no es real. O, por ejemplo, con respecto a los hombres, a mí muchas veces me han escrito y me han dicho, ay, pero, ¿qué me dijo? Es que te veo con muchos hombres en fotos de Instagram. Y yo pensé, ¡buah! ¡Qué fuerte, tía! ¡Qué fuerte! ¡Claro! Pues yo lo hago por eso, para que tú digas, esta tía es feminista, pero cuidado. Tiene amigos. ¿No? Eres como Rafa Nadal. Tienes Claro. madre y tienes hermana. Pero que yo también hablo con mis amigos tíos y de vez en cuando les digo, es que acabas de soltar una misoginada, tío, que te vas a morir encima de la misoginada que acabas de soltar. Bueno, Ahora pero ya. ¿por qué dices esto? A mí me ¿No? pasa eso todo el rato. Y es como, claro, y es como, bueno, también naturalizarlo, ¿no? Yo creo que cuando naturalizas tu posición en la vida, luego tampoco tienes que ir justificándote todo el rato, ¿no? Te digo que soy misógino y te vas a dormir. O sea, no hay nada más que discutir y todo está bien, ¿no? Pero sí, o sea,
sobre todo para no generar un sentimiento constante de incertidumbre, ¿no? Porque si tú te quedas en el discurso, es todo catastrófico. Y la vida yo no creo que sea necesariamente catastrófica y la gente merece saberlo. O sea, entonces yo no te puedo decir que estoy todos los días, todas las horas de mi vida llorando por las esquinas porque le pasan cosas a las mujeres. O sea, no te puedo engañar así porque no es verdad. Y de hecho, en el podcast que tengo, todo el mundo se esperaba que fuese un podcast feminista. Y no es un podcast feminista ni es un podcast de feminismo, es un podcast a secas. O sea, son conversaciones triviales con gente normal, menos normal, más normal. Que algunas que son conversaciones como de Dios mío, vamos a morir de lo cursis que somos. Otras conversaciones son de esto es un drama que no hay por dónde coger. Y era la vida. O sea, pero porque yo necesitaba contar algo de la vida que no fuese todo es el dolor de las mujeres. Porque no es cierto que dentro de toda la vida de todas las mujeres no haya muchísimas cosas maravillosas y muchísima luz que podemos también arrojar al mundo. Y también hacer el ejercicio de resistencia de decir que cuando quieren contar que las mujeres feministas no sabemos ni podemos crear algo más allá de nosotras mismas como mujeres y como feministas, no es verdad. Todo lo contrario. O sea, creo que el filtro de ser feminista te ahorra mucho gilipollas por la vida, tíos y tías, pero te da también una sensibilidad elevada a la hora de entender el dolor de los demás, de entender los procesos de los demás. Y eso es indistintamente, o sea, eso no diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y yo quería hacer el ejercicio político de decir, pues ahora os vais a joder y vais a ver conversaciones de cómo tías feministas seguimos viviendo, aun con todo lo que sabemos y aun con todo nuestro alrededor, sabiendo lo que pensamos y lo que somos. Porque se ha generado esta cosa de no, es que las feministas son unas apestadas, no es cierto, no es verdad. Y yo pues seré la feminista de mi entorno, de mis amigos, vale, bien, pero está claro que no es, o sea, que nuestros vínculos como feministas y como mujeres no están basados en que somos feministas, están basados en nuestra propia persona, que va más allá solo de reivindicar la igualdad entre sexos, que tiene que ver con que justo lo que queremos es poder vivir en la calma y la tranquilidad posibles, de poder tener conversaciones que no sean todo el rato de la discriminación que vivimos. O sea, yo quiero poder hablar de otras cosas, no quiero que esto sea el epicentro de mi vida todo el rato. Pero para eso, ¿qué hace falta? Los hombres que me escuchen en igualdad de condiciones, que cuando yo digo algo, lo que yo digo sea importante, que cuando yo cuento algo, mi experiencia sea tenida en cuenta, que cuando yo relato mi dolor sea igual de importante que el de cualquier otra persona. Y eso es feminismo, al final del día y al final de cuentas. Total, a mí por eso es que yo justamente, bueno, tu podcast me encanta, pero los he escuchado todos los capítulos, pero también escucho Dónde vas tú y vi también que te cayó una por decir en el podcast de Café y Té, creo que se llama Café y Té Podcast, que tú no ibas a hacer un bizum cuando te invitaban a un helado, que nadie te pidiese nada, que tú querías que te invitasen y todo el mundo, pues menuda feminista si pretende que la inviten, no sé qué. De mierda. Y yo me pegaba de risa, sí. Seguimos en caos y todos los hombres de España estaban enfadados y es como... Enfadados porque te tenían que invitar y es como, pero es que ella no quiere que tú la invites, quiere que la invite otro que ella va a elegir. Flipado. Pero encima es muy gracioso porque lo que nos pasa es que yo fui al podcast de Un Tilo que Sukja y Yasmina y Mariam, que las quiero y las adoro, son estupendas, son amigas y nosotras somos súper distintas. O sea, somos la noche y el día y no tenemos nada que ver. Y nosotras nos hicimos amigas a raíz del podcast. Pero porque cuando yo llegué primero me dijeron, pues tía, es como, eso no tiene nada que ver lo que eres con lo que pareces. Y yo, eso es un halago, estupendo, muchas gracias. Y entonces empezamos a hablar, y entonces me coge, entonces somos muy distintas las tres, ¿no? Encima en edades también nos sacamos entre la mayor y la más joven 10 años de diferencia. Y entonces... bueno, pues tenemos como concepciones completamente distintas de las relaciones de pareja, de las relaciones de mujeres, de tal, pero tenemos una base en común que es gigante, que es la base cultural, que es de dónde venimos nosotras, que es los constructos sociales que tenemos, que es cómo nos relacionamos también con el concepto de la familia, la casa, el marido, el tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, claro, yo me lo paso muy bien en esas conversaciones con ellas, porque para mí es como las conversaciones con las mujeres de mi familia al final, ¿no? Claro. Porque lo que tú deconstruyes, reconstruyes, es una disputa constante contigo misma, ¿no? O sea, yo no te sé decir exactamente
qué porcentaje de mí es europeo y qué porcentaje de mí es árabe o marroquí. Es como, no le veo sentido tampoco. Pero es verdad que siempre tenemos como la tipicada cliché absoluta de qué pasa con pagar a medias. Y a mí me tocan mucho los cojones, porque los hombres españoles se deben pensar que ellos son los más feministas del mundo porque las tías les hacen bizums después de cenar. Pero yo esto se lo tengo dicho a mis amigos tíos, que cuando llegamos a caja y yo pago la cena, digo, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, ¿no? Es como, habéis conquistado ya el mundo del feminismo, ¿no? Con esto es como, o sea, me encanta como que la gracia que me hace que los hombres, de hecho, españoles, ¿vale? Porque ya tendremos una conversación sobre esto, pero estrictamente españoles, que salvando las distancias, que fijo que hay hombres que no, pero es como que de repente yo creo que se convencieron todos simultáneamente de ¡ay, qué bien, maravilloso, estupendo, nos viene genial el feminismo para gastar menos! ¿No? Sí, Pero sí. gastar menos es como no comprarse calzoncillos cuando se agujerean menos, ¿sabes? O sea, y es como, ya entonces, ahora pues es como, antes los hombres eran los proveedores de la familia y con ello maltrataban económicamente a las mujeres, a las que mantenían, ¿vale? Y la cuestión de el dinero en el mundo árabe y el dinero en Europa, para mí es completamente diferente cómo los hombres la recogen o lo consideran, ¿no? Entonces, en España, mi sensación es que la relación que tienen los hombres con el dinero está muy basada en el poder y en la capacidad de poder. Sin embargo, por ejemplo, en el mundo árabe tiene mucho que ver con el concepto de proveer y tiene mucho que ver con el concepto del medio, ¿vale? Porque como es un patriarcado en el que las mujeres están previstas para criar a sus hijos, como lo han estado en la cultura judeo-cristiana, la cuestión es que en la cultura musulmana los hombres son obligatoriamente los proveedores familiares. O sea, es un mandato religioso y cultural. O sea, no es un mandato simplemente machista. No, hay una cosa del concepto de el proveedor, ¿no? Entonces, claro, la dicotomía que nosotras tenemos en relación de cómo los hombres se han relacionado con nosotras toda la vida, pero incluso cómo se relacionan con nosotras también a la hora del cuidado, ¿no? O sea, es muy distinta cuando tú cambias de contexto. Entonces, hacemos muchas bromas sobre eso porque desde el primer momento en el que Yasmina y yo hablamos, porque Yasmina es como súper pro de que una mierda que ya se va a pagar lo que sea. Es y encima es como absurdo, ¿no? Porque es absurda la crítica externa porque es una tía emprendedora que lo peta, que ahora se acaba de hacer no sé qué, y en verdad es más sobre el concepto de cuidado que nosotras entendemos. O sea, yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrada a que desde muy niña todos los hombres a mi alrededor se han encargado de hacerme la vida más fácil a la hora de llevarme a sitios, acercarme a sitios, cuidarme, asegurarse de que yo llegue bien a los sitios. O sea, hay algo, ¿por qué? Porque es un mundo muy peligroso para las mujeres, pero también porque es una cuestión educativa. Y es que los hombres se hacen cargo de la seguridad de las mujeres. Es así. Para lo bueno y para lo malo, porque para lo malo a mí me hubiese gustado muchas veces que algún hombre en España, en algunas circunstancias, me dijese, oye, has llegado bien a tu puta casa, ¿sabes? Porque me parece importante. ¿Qué pasa? Que al final yo creo que vives con esa dicotomía, ¿no? Porque te crías en un concepto cultural de cómo los hombres se relacionan con las mujeres y vas a dar con otro, que no es necesariamente peor ni nada por el estilo, pero en el que los hombres sí que se piensan que son mucho más emancipados que los otros y que son mucho más feministas que los otros y que los demás están bastante lejos de que ellos se puedan configurar como absolutamente nada. Pero sabemos que las tasas, por ejemplo, de maltrato económico que existen en España están disparadísimas, que el dinero es una base al maltrato y al chantaje dentro de las parejas y que no es cierto que hay una equidad económica social en este país como para que la equidad de la hora del pago sea la misma. Y esto me toca los cojones. Porque el día que se erradique la brecha de género que existe y el día que las mujeres puedan optar al mercado laboral de la misma forma para tener las mismas retribuciones económicas que los hombres, entonces yo creo que sería estupendo hablar de cómo lo económico se puede equivaler a lo social, pero de momento no lo pienso. Y en el podcast fue muy gracioso porque teníamos esa broma yo tengo un concepto, o sea, aquí también se tiene con el pagar a la romana o no pagar o cómo se paga, ¿no? Y
Y bueno, y a mí me parece una cutrada absoluta que a mí me hagan Es que un bizum de 2,5 €. Es que no puedo. Pero es que esto, de verdad, yo creo que es que, o sea, es que a mí solo me ha pasado aquí. O sea, es como que hay de todo, ¿no? Pero esto es muy español últimamente para mi gusto. Y espérate en Cataluña, también te digo que aquí aún somos más céntimo en Cataluña, que aún que hay nosotras más somos esta, catalanas. sí, Claro. esta Entonces, Pero tengo cultura que de decir que es algo también de la cultura esta tan individualista que tenemos en general como completamente, porque tía. O en sea, el norte de Europa es aún peor, ¿eh? O sea, es peor, mucho sí, peor, de hecho. Como que igual te piden 25 céntimos de que le invitas a alguien a un café porque estás trabajando y al día siguiente te dicen, ¿me das los 25 céntimos? Y es como, Dios, ¿qué te pasa? ¿Sabes? ya. Bueno, pero eso, y que no es por nada, pero yo soy mediterránea y pertenezco a una cultura en la que las cosas por los demás no son cosas que tú hagas también esperando cosas a cambio, ¿no? Entonces, hay algo del saber recibir y el saber dar que es completamente diferente. Entonces, o sea, tenemos, yo creo que de hecho, es que con Italia es una burrada la diferencia que existe, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que me parece que triste y retorcido, y de hecho por eso hicimos la broma, encima era una broma, que si tú ves el podcast dices que es una broma, porque de hecho hay una Era parte un al final juego. era un juego y al parte, o sea, hice como la coña y salían como todos los hombres enfadados del mundo, todos los marroquíes diciendo, ¿ves? Tan feminista no es. Y todos los españoles diciendo, mírala, cómo le gusta. Es como, pero ustedes, pero ¿qué les pasa, no? Entonces creo que me divierte mucho la provocación absoluta y absurda, que es lo que fue, pero que me parece una mierda hacer un bizum a nadie por un puto helado y que ni que me lo hagan a mí, o sea, me parece horrible. Y entonces en uno de los comentarios, de hecho, un Mustafa me dijo, pues, no sé qué, ¿desde cuánto? Y entonces, bueno, me hizo como una pregunta y yo le dije, no, pues un día me invitas tú al helado y otro día te invito yo. ¿Qué te parece? Y entonces me dice, pues sí, hermana, tienes razón. Y yo, ¿ves? Es que no es muy difícil. Claro. Bueno, no sé. Es que yo creo que hay que divertirse en mitad de esta ida de olla, porque si no te diviertes te pegas un tiro, o sea, no tiene sentido. Pero es verdad que creo, sinceramente, que la crítica, o sea, de repente el creerte feminista por este tipo de cosas es un poco como, sí, o sea, pagamos la cuenta a medias, pero que luego piensas que no fulanita de tal es una puta, ¿sabes? Y te crees que eres más feminista que Abdullah, ¿sabes? En plan, que paga la cuenta completa. Es como, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, es como el patriarcado beneficiándose también de las mujeres habéis entrado al mercado laboral, pues empezad a pagar, ¿eh? Que ya nos está molestando esto de ser unos caballeros, que creemos que esto es una moda importada que no nos gusta tanto, ¿sabes? Y eso es lo que me molesta, creo, como esta cosa de para lo que nos conviene, nos gusta la igualdad, somos equitativos y nos viene genial. Para lo que no nos gusta, sois un poco pesadas y un poco feminazis. Bueno, si soy feminazi para... O sea, yo que soy feminazi para todo o no lo estoy para nada, ¿sabes? Total, exacto. Sí, es como que han cogido las cosas que más les convienen, como por ejemplo el poder llorar, ahora ya pueden llorar, ya no te tienen que invitar y es como, venga, pues ya está, el resto para ti, ¿sabes? No me voy a hacer cargo, no quiero... Pero luego la prostitución es libertad de elección, o sea, no hables con él, ¿sabes? Hombre, claro que sí. Claro, es que es eso. Pero bueno, encantada de... Ah, bueno, también luego me hicieron la pregunta de si te regalan una Thermomix y yo, tía, me encanta una Thermomix, dame una Thermomix. ¿Me puedes regalar una Thermomix? Me encantaría, me parece estupendo, o sea. Oye, además que la Thermomix vale 1.000 euros, que eso lo vendes y te sacas un montón de Yo dinero estaba que vas de pensando viaje. también eso. La Thermomix es muy cara, ¿vale? O sea, Pues sí. pero bueno, porque sí. No, pero Yo está muy prefiero bien una darle un poco de humor a esto. Sí, porque si no, esto no hay quien lo sostenga. Bueno, creo que vamos ya a nuestra última pregunta para no, Sí. no alargarnos más. Y es que nomines a nuestra próxima invitada, que no necesariamente será la próxima invitada, pero el único requisito es que haya estudiado Derecho, o sea, jurista. Vale, Andrea Fernández. Genial. ¿Sabes quién es? ¿Es del PSOE? ¿Puede ser? Vale. Sí, qué guay. Pues yo la tenía fichada, o sea que... Muy guay.
Es muy Sí, guay, la Andrea. sigo. Y es muy guay, tío. Tiene una cabeza impresionante. O sea, yo es de las pocas personas que cuando empieza a hablar, yo solo quiero tomar notas, ¿sabes? Es como, te admiro tanto, es tan extraordinaria y, o sea, ojalá como todas las mujeres en España subiesen lo extraordinaria que es Andrea. Creo que es importantísimo. Y ya está, chicas. Eso es todo, Pues ¿no? muchas gracias, Supongo. Nur. Qué pena que se acabe aquí. Mil gracias, de verdad, que ha sido todo un placer y un honor escucharte. Y yo creo que habrá que ponerse este podcast varias veces para internalizar todo lo que has dicho. 1.000 millones de gracias. Gracias a vosotras, chicas, me ha hecho mucha ilusión. Me lo he pasado muy Y bien. gracias, y gracias también por hacer el podcast teniendo la regla y encontrándote mal, que estamos siempre haciendo cosas con la regla, deberíamos también permitirnos a nosotras mismas. Ya, Por eso cuando me lo has dicho, ya. pero bueno. Pero bueno, o sea, yo creo que es que nuestros baremos del dolor, ¿cuáles son? Te quiero decir. O sea, Total. Sí, es como... Chicas, sí, si yo cuando- he ido a reuniones de señoros con la regla y dolorida, ¿cómo no voy a estar aquí con la regla y dolorida? Con que no los Eso citemos a es. ellos, está todo bien. Muy bien. Pues No, nada, pero muchas Raquel, gracias, de verdad. Sí, digo la frase final, ¿no? Venga. eso es. Y la musiquita bailamos, ¿eh? Son 10 segundos. Venga. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Nur también empezó estudiando Derecho. Vale.